...6 de abril de 2026... Agencia rusa de noticias TASS. El embajador ruso niega las afirmaciones sobre una disminución de los contactos ruso-venezolanos. Más noticias. La Unión Europea y el Reino Unido ocultan su postura anti-Trump para mantener el apoyo estadounidense a Kiev. La misión lunar Artemis bate el récord de distancia desde la Tierra. La catastrófica escasez de petróleo es inevitable. El ministro de Justicia polaco tomará la decisión final sobre la extradición del científico ruso. Lavrov afirma que fortalecer los lazos con los países islámicos es una de las prioridades de Rusia. Ataque con drones contra instalaciones de CPC e intento de desestabilizar el mercado de hidrocarburos. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso afirma que la ayuda de Japón a Ucrania perjudica las relaciones que ya de por sí son tensas. El acuerdo de exención de visados entre Rusia y Arabia Saudí entra en vigor el 11 de mayo. Las defensas aéreas rusas derribaron 693 drones ucranianos de ala fija en las últimas 24 horas. 3 muertos y 4.000 evacuados, consecuencias del derrumbe de una presa en Dagestán. Orbán insta a que se levanten las sanciones contra las energías rusas tras el intento de ataque a un gasoducto. Lo que sabemos sobre el sabotaje frustrado en la sección serbia de Turkstream. Todos los trabajadores fueron evacuados de la mina de LPR tras el ataque ucraniano. Ucrania pierde unos 1.210 soldados en la zona de operaciones militares especiales durante el último día. La mayoría de los ciudadanos moldavos ven a Rusia como un socio estratégico. Resumen de prensa: las amenazas de Estados Unidos e Irán se intensifican mientras Gran Bretaña obstaculiza los esfuerzos de paz en Ucrania. Rusia repele un ataque de lanchas rápidas ucranianas sin tripulación en el noreste del Mar Negro. La ISS será desorbitada según lo previsto en 2030. Datos clave: 50 drones atacan regiones rusas, dejando 8 heridos en Novorossiysk. La decisión de la Unión Europea de abandonar la energía rusa presagia tiempos difíciles para Europa. Y 6 niños murieron en los ataques nocturnos en Teherán, según las autoridades. Trump no descarta enviar tropas estadounidenses a Irán. Rusia trabaja en un nuevo mecanismo de incentivos a las exportaciones para las empresas farmacéuticas. Las exportaciones farmacéuticas de Rusia aumentarán en más del 30% interanual en 2025 hasta alcanzar el 1.300 millones de dólares. El precio del petróleo Brent en ICE supera los $110 por barril por primera vez desde el 30 de marzo. El intento de atentado terrorista en Serbia encaja bien con las acciones previas de Ucrania. CGTN con China. Xi Jinping destaca la importancia de una correcta visión de los méritos administrativos. Xi Jinping llamó a una mayor participación ciudadana en las iniciativas de reforestación. También felicitó a la OMD por su inauguración. El Comité Central del Partido Comunista Chino y su secretario general, que no es otro que Xi Jinping, invitan a la presidenta de KMT. Xi Jinping presidió la reunión del liderazgo del Partido Comunista Chino. Los viajes alcanzan su punto máximo mientras millones regresan a casa en toda China. Trump califica propuesta de cese del fuego con Irán como paso significativo y fija el martes como fecha del acuerdo. Alarma en la ONU por retórica de amenazas sobre ataques de Estados Unidos a centrales eléctricas y puentes en Irán. Irán rechaza oferta de alto el fuego de Estados Unidos y presenta un plan de 10 puntos para el fin permanente de la guerra. Cuba formula un plan gubernamental para revitalizar su industria azucarera. También viajes de pasajeros en China aumentaron un 7,2% hasta alcanzar 260 millones en segundo día de vacaciones. México destina fondos para fomentar la autosuficiencia alimentaria en Cuba. Conocer más de China, análisis de poemas y prosas sobre el Qingming. La economía emocional en China alcanza los 2 billones de yuanes. Irán con Hispan TV. Encuesta: españoles ven a Trump como la mayor amenaza para la paz mundial. Comandante de Fuerza Aérea del CGRI a Israel ha comenzado un dominó de fuego. Líder: terrorismo y crimen no pueden perturbar
perturbar camino de las Fuerzas Armadas iraníes. Irán ataca con drones y misiles bases de Estados Unidos en Kuwait y en Irak. Más noticias. La producción mediática de la vida y la muerte desigual. Geometría variable. La Ola 98, Irán expulsa un buque de guerra de Estados Unidos con más de 5.000 efectivos. Increíble, réplicas de Irán contra Estados Unidos e Israel por atacar objetivos civiles. Estados Unidos e Israel bombardean la Universidad Tecnológica de Sharif en Teherán. Irán, amenazas de Trump conllevan su responsabilidad penal ante la Corte Penal Internacional. Turquía, con TRT. Trump dice que Irán podría ser eliminada en una noche mientras se acerca plazo sobre Hormuz. Estados Unidos e Israel atacan dos complejos petroquímicos claves en Irán, incluida la mayor planta del país. Los otros golpes de la guerra en Oriente Medio, desde falta de medicinas hasta crisis de crecimiento. Israel me arrebató un pedazo de mi corazón, mi única hija, el alto el fuego que nunca llegó a Gaza. Quien controla el estrecho de Hormuz, plan de Irán en cobrar peajes, cambiaría orden marítimo global porque el creciente papel de Turquía en la OTAN inquieta tanto a Israel. Irán y Estados Unidos exploran propuestas de alto el fuego entre exigencias mutuas y presión de ultimátum. ¿Qué se sabe sobre la propuesta enviada a Estados Unidos e Irán para un acuerdo? Barcos zarpan de Marbella para unirse a la flotilla global Sumut, que busca romper bloqueos sobre Gaza de nuevo. Presidente Erdogan, Israel sigue socavando todos los esfuerzos para poner fin a la guerra con Irán. Latinoamérica y África se abren a la cooperación sur-sur cuando Estados Unidos busca un mayor control. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Presidentes de Siria y Francia abordan cooperación y situación regional. Decreto presidencial impulsa el sector energético con nuevas empresas públicas. Siria y Líbano refuerzan la coordinación bilateral. Delegación siria participa en Estambul en la primera comisión económica con Turquía. Fuerza israelí irrumpe en el sur de la provincia siria de Quneitra. Compañía petrolera siria firma contrato con Hades de Arabia Saudí. Y el presidente sirio recibe a Zelensky en Damasco. Cristianos de Siria celebran Pascua según calendario occidental. Cristianos de Siria celebran Domingo de Ramos. Siria reafirma relación fraternal con Emiratos Árabes Unidos y condena ofensas. El Líbano con Almanar. Vídeo, ataque contra un tanque Merkava y un vehículo blindado Namera israelíes en la ciudad de Rasaf, al sur del Líbano. El cuartel general de Hatam al-Anbiya advierte represalias más severas si atacan las zonas civiles. Las Fuerzas Armadas de Yemen anuncian un nuevo ataque conjunto con Irán y Hezbollah. La Guardia Revolucionaria lanza la oleada 98. Misiles iraníes impactan en lo profundo de los territorios ocupados y en objetivos estadounidenses e israelíes en la región. Políticos estadounidenses condenan las malvadas amenazas de Trump contra Irán. Misiles iraníes atacan Tel Aviv y Haifa y causan víctimas y daños graves. Ataques israelíes sacuden el sur y Bekaa mientras resurgen las amenazas de Daesh. La resistencia islámica en Irak. Nuestros combatientes llevaron a cabo 21 operaciones en las últimas 24 horas utilizando decenas de drones contra bases de ocupación estadounidenses en Irak y la región. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, un dron estadounidense MQ-9, fue derribado en el espacio aéreo de la isla de Kesham en una operación conjunta llevada a cabo por los sistemas de defensa aérea de las fuerzas navales y terrestres. Declaración 21. En defensa del Líbano y su pueblo a las 18:20 horas. El lunes 6 de abril de 2026, los combatientes de la resistencia islámica atacaron con un escuadrón de drones de ataque una concentración de vehículos y soldados del ejército enemigo israelí en el recién establecido emplazamiento de Nir al-Hamal. Venezuela con Telesur. Presidenta en funciones resalta movilización de 13 millones de venezolanos durante Semana Santa. Canciller Araghchi condena ataque de Estados Unidos e Israel contra el MIT de Irán. Donald Trump amenazó con destruir Irán en una sola noche. Escándalo en Argentina. Funcionarios de Milei recibieron créditos millonarios del Banco Nación. Expresidente Arce se declara preso político y denuncia al gobierno y justicia de Bolivia. Brasil anuncia subsidios de combustible ante conflicto en Irán y Hezbollah frustra incursión terrestre y causa bajas a tropas israelíes en el Líbano. El medio de la isla
Cuba debate. El resumen de las noticias destacadas. Díaz-Canel recibe a congresistas de Estados Unidos y critica el impacto del bloqueo económico. Declaración de los congresistas estadounidenses Japayal y Jackson tras su visita a Cuba. Minem aclara que no ha entrado ninguna patana nueva al país. Artemis 2 supera el récord de distancia desde la Tierra, superando también al Apolo 13 en su sobrevuelo lunar. El trabajo a distancia y el teletrabajo en el derecho laboral cubano. Resúmenes económicos. Tasa de cambio, enfrían caldera de la termoeléctrica Antonio Guitieras para evaluar ponchadura que la desconectó del SEM. Formato electrónico marcará el 44 edición de FIT Cuba 2026 para recuperar industria de los viajes. Rusia reanudará vuelos regulares a Cuba cuando se normalice abastecimiento de combustible en la isla. Error frecuente en Transfermóvil. ¿Qué significa que el teléfono ya tenga una cuenta asociada y cómo solucionarlo? Prevé el Fondo Monetario Internacional mayor inflación y menor crecimiento global por conflicto en Medio Oriente. Nicaragua con el 19. Nicaragua registra importante crecimiento de ingresos terrestres y aéreos en Semana Santa. La Semana Santa movilizó a más de 5,8 millones de personas en actividades religiosas y recreativas. Abril, mes de la paz, Nicaragua desarrollará programa especial de conmemoraciones heroicas. Semana Santa fortaleció la fe, la paz y la unidad de familias nicaragüenses. Radio Argelia Internacional, entrevista especial, escándalos de espionaje del MAGCEN contra defensores de derechos humanos y activistas rifeños en Europa. La luz de la noche, drama, monólogo del cautiverio argelino de Cervantes, logro político y diplomático de la Unión de Estudiantes de Sanguía, de Jamra y Río de Oro. Conmemoración del 276 aniversario del natalicio del ilustre venezolano Francisco de Miranda. República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui. El Consejo de Seguridad de la ONU fija 2 reuniones en abril para evaluar su misión en el Sáhara Occidental. Álvarez es recibido por el ministro de Asuntos Exteriores argelino en Argel, España. Argel y el Sáhara Occidental, giro energético con lectura geopolítica y con una cuestión olvidada. Revelaciones sobre los vínculos de Einstein con Marruecos, Mohamed VI Moratinos y Tayeb Fassi Fihri. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos. Información no tendrás, información no tendrás. Bueno, pues hoy día 6 de abril de 2026 vamos a analizar un medio que es el más criticado y censurado por la célula terrorista anglo-antisemíticamente llamada de forma indistinta Israel ISIS Daesh Al-Qaeda, y el más visto por palestinos y libaneses, que es Al-Mayadeen. Y las noticias son las siguientes, vamos a analizar alguna de ellas. Irán revela los 2 factores que empujan a Trump a negociar. Hezbollah del Líbano anuncia 52 operaciones contra Israel en 24 horas. Misiles iraníes impactan Israel y objetivos de Estados Unidos en la región. Y luego Israel le tiene a 4 soldados por espionaje a favor de Irán. Hezbollah es más poderoso que lo que estimaba Israel. Irán, ningún territorio debe usarse para atacar a otros estados. Irán denuncia ataque a planta nuclear y acusa a Estados Unidos e Israel. Fondo Monetario Internacional advierte de inflación y menor crecimiento económico por la guerra. Ejército de Nigeria rescata 31 rehenes tras ataque a iglesias. Somalia lanza ataques aéreos contra Al-Shabaab y mata a 12 terroristas. Ataque israelí en Gaza deja 11 muertos y decenas de heridos. Bueno, aparte de aquí el guiño a Somalia y Nigeria, y también está el Sudán y Haití, otros países muy intervenidos intentando luchar la injerencia que ya están no teniendo, y que bueno, y que estamos viendo aquí cómo sigue toma y daca, y vamos a ir a la noticia principal. Pero las noticias relacionadas es: Irán respondió a la propuesta de Estados Unidos y aguarda valoraciones. Irán responde sobre propuesta de alto el fuego recibida por mediadores. Irán y Estados Unidos reciben plan de alto el fuego inmediato, dice Reuters. Bueno, aquí está mandando Irán. Está mandando Irán y estamos viendo cuando Irán quiere y las pautas que quiere. Obviamente esto va a significar 2 cosas: la eliminación de Israel y, como siga así, Estados Unidos, la eliminación de Estados Unidos del mundo, y no por la guerra directa contra Irán, sino los efectos de esa guerra.
Entonces, vamos a esta noticia. Irán revela los 2 factores que empujan a Trump a negociar. Esto es muy interesante. Y, por supuesto, claro, en Occidente nos venderán otra cosa. Así, Al-Mayadeen dice, ¿cuáles son los 2 factores que empujan a Trump a negociar? Decía en la red X, el estrecho de Bab el-Mandeb y la operación de Isfahan. Esos son los 2 factores, parece que es lo que estamos hablando. Y vamos a ver qué está diciendo, por tanto. Y decía que la fuente indicó que la administración de Trump toma con suma seriedad las amenazas de cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, especialmente tras detectar movimientos operativos en ese sentido. Es decir, que se les va a cerrar toda posibilidad de todo. Y añadió que Trump y su entorno, pese a sus habituales exageraciones propagandísticas, son plenamente conscientes de la magnitud del revés estratégico sufrido en la fallida operación de Isfahan y conocen la verdad de lo que se denominó el plan de salida fácil del piloto del F-15, más aún si se toma en cuenta que no han difundido ninguna imagen de dicha operación, que esta es la clave por la que van a firmar la paz y se van a rendir. La fuente subrayó asimismo que Trump sabe que no existe posibilidad de avance efectivo sobre el terreno ni de un enfrentamiento exitoso con Irán en el mar y que es consciente de que los precios de la energía registrarán fuertes subidas en los próximos días. Pues muy interesante lo que nos está diciendo, pues, el perfil de Al-Mayadeen más prolongadamente y que no pueden estar viendo ustedes, pero bueno, estoy aquí analizándolo en la red X y es impresionante, ¿no? El portavoz del cuartel central de Katam al-Anbiya, el teniente coronel Ibrahim Zolfahari, anunció este domingo el fracaso de la operación de rescate del piloto estadounidense desaparecido. Por lo visto dicen que, según el vocero militar, el ejército de Estados Unidos planificó dicha operación desde un aeropuerto abandonado al sur de Isfahan, bajo el pretexto de evacuar al piloto del caza derribado con anterioridad. Zolfahari precisó que la operación concluyó con un fracaso total como resultado de la rápida intervención de las Fuerzas Armadas iraníes. O sea, que no tienen nada que hacer, ¿no? Un total fracaso, ¿no? Dice muchas cosas. Dice 2 aviones militares de transporte tipo C-130 y 2 helicópteros Black Hawk del ejército estadounidense fueron destruidos por el intenso fuego de las Fuerzas Armadas. Tan derrotado, intentó, mediante guerra psicológica de forma confusa y engañosa, huir del escenario de la derrota, continuando con sus mentiras y justificaciones en el mundo. La rápida presencia de las Fuerzas Armadas iraníes frustró la operación de rescate del piloto. El ejército estadounidense débil y en bancarrota, ojo, en esta guerra impuesta, dice, no se considera una fuerza dominante ni superior frente a la voluntad de las Fuerzas Armadas iraníes. Es decir, desaparece Estados Unidos como potencia y emerge Irán como potencia. La realidad sobre el terreno demuestra la superioridad de las poderosas Fuerzas Armadas iraníes frente a Israel y a Estados Unidos, supuestamente los 2 ejércitos más importantes del mundo. Entonces, esto que estaba en X, aunque ustedes no lo vean, pero sí que lo ha dicho dentro de esto que estamos viendo, este señor, que es el portavoz del cuartel central de Katam al-Anbiya, es muy importante. Y la operación de Isfahan, que los iraníes destruyeron varias aeronaves enemigas en el sur de Isfahan y que Trump declaró que el ejército estadounidense realizó operaciones de búsqueda y rescate del segundo piloto tal, con docenas de aeronaves que cayeron incluso, pues ha sido un absoluto fracaso y esa es la clave por la que le toca, si no quiere que se caiga su relato, firmar la paz. Y seguía Al-Mayadeen en español en X, robar uranio enriquecido, posible intención de Estados Unidos en Isfahan. Ajá, o sea que eso de rescatar y no sé qué, que le importaba un pimiento el piloto, pero claro, tenían que traer al piloto. Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Baghai, revela el posible objetivo de la operación estadounidense al sur de Isfahan, que no es otro que robar. En su, pues, total línea de cómo ellos trabajan normalmente, ¿no? También subrayó este señor que esta operación estadounidense constituyó una violación de la soberanía iraní y añadió que genera incertidumbre e interrogantes. Explicó que el lugar donde aterrizaron los aviones estadounidenses en Isfahan estaba muy lejos del sitio que, según afirmaron, era el escondite del piloto y que tenían que rescatar. La operación estadounidense fracasó estrepitosamente y nuestras fuerzas repitieron el histórico incidente de Tabas. Además, agregó, o sea, tremendo lo que está ocurriendo en estos momentos.
La derrota es absoluta. En paralelo, Washington Post coincide con estas sospechas que ya se sabían, que el diario reportó que el ejército estadounidense propuso a Trump un plan para incautar unos 450 kilogramos de uranio altamente enriquecido en territorio iraní. O sea, no es que no quieran que enriquezca uranio Irán, es que se lo quieren quedar, porque andarán cortitos, ¿no? En bancarrota, andan en bancarrota. Dicho plan contemplaba también el traslado aéreo de equipos de perforación y construcción de una pista de aterrizaje para aviones de carga con el fin de extraer y sacar del país el material radiactivo. Y a ello se sumó que parte del uranio iraní se encuentra en instalaciones fortificadas, entre ellas un emplazamiento cercano a esta isla ubicada en túneles profundos cuyo acceso requeriría operaciones de perforación complejas y estrictos protocolos de seguridad, posiblemente acompañados de un despliegue terrestre de gran escala que ellos son incapaces de realizar y que es irreal, absolutamente imposible e inverosímil. Entonces, la agencia IRNA informó que Teherán entregó su respuesta oficial a las propuestas estadounidenses, ¿no? Para poner fin a las operaciones de combate transmitida a través del mediador pakistaní, porque si no le dejas ya una ventanita abierta, esto ya va a ser espantoso. Entonces, 2 semanas de deliberaciones, pues 10 puntos, que rechazan cualquier tregua temporal y exige un cese total y permanente de la guerra, además de la consideración de las observaciones planteadas por Irán. Entonces, bueno, también figura el fin inmediato de los conflictos en la región, la creación de un protocolo de paso seguro en el estrecho de Hormuz, el inicio que controlan ellos, el inicio de un proceso de reconstrucción donde manden ellos y que con condición central el levantamiento de las sanciones impuestas a Teherán, pero no habla nada de la eliminación de Israel, deberían de salir de allí. Irán responde mediante la operación Promesa Veraz 4, dirigida contra bases militares estadounidenses de la región y objetivos de la entidad de ocupación ante el ataque absoluto, ¿no? Y negociaremos cuando hayamos dejado clara la derrota del enemigo. Esto lo han dicho y tenéis aquí un vídeo de Irán muy interesante, además por una persona que habla español e inglés perfectamente y, por supuesto, farsi, y que este señor, además, que lo habla, es una persona amenazada, lo habla en YouTube, es una persona amenazada de asesinato con precio a su cabeza por parte de Estados Unidos. O sea, una cosa absolutamente sin palabras. Y bueno, esto es lo que estamos viendo en el final de una era donde ya dijo Irán que ya hablarían ellos, que hablarían cuando quisieran, que hablarían además cuando hubieran derrotado completamente al enemigo y que ahí ya plantearían sus puntitos para que salieran de la región ambos supuestos países que no pintan nada en ella, nada más que desestabilizarla y robar y tal, y han impuesto desde luego que en el estrecho de Hormuz se pague en moneda local, o sea, moneda local, es decir, ya pasaba Francia con su moneda local, porque no se ha opuesto o se ha opuesto a Estados Unidos y a seguir con la guerra, sabiendo Irán perfectamente que puede ser el enemigo de la OTAN, pero controlándolo muy bien, y eso significa la muerte del petrodólar y la muerte del dólar. Y eso es lo que van a firmar, entre otras cositas, los estadounidenses si quieren salir medio airosos y no decirle a la población que es una rendición incondicional en realidad. Bueno, pues no dejes de todas maneras del boicot y del activismo, porque sigue el genocidio y siguen matando a gazaítíes y a otros palestinos. Por favor, no dejes de hablar de Palestina. Viva Palestina, libre del agua al agua. Se acabó la hegemonía anglo a través de su brazo tardío colonial americano. Son los tiempos de sí. Y ya lo sabes que la Carmen López pues te lo cuenta. Información no tendrá.